Les voy a compartir una palabra que le podemos poner por título Descubriendo mi propósito. Y les invito a leer Efesios capítulo 2, verso 10. Dice así en la Reina Valera. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a veces como que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y hay un montón de pasajes en la palabra que los mencionamos y ya lo sabemos. Y por saberlo a veces lo pasamos de largo, lo pasamos por arriba sin poner una pausa, sin poner la atención debida o dejar que la palabra misma hable a nuestro corazón. Acá nos habla de que hay un plan de Dios detrás de su creación. Hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Dice que somos hechura de suya. Y en ese plan, cuando te formó a vos, a mí, a vos, Hugo Pablo, a cada uno de ustedes, cuando Él nos formó, Él pensó en nosotros y Él preparó las obras para que de antemano estemos funcionando y andando en ellas. A veces uno le preguntaba antes a los niños, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y tenías tu respuesta cuando le hablaba a los chicos. Yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá, como mi maestra, yo quiero ser, etcétera, etcétera. Hoy le preguntaba a los niños o a los adolescentes, ¿qué querés ser cuando seas grande? Por ahí te dice, yo no quiero ser grande, no quiero tener problemas, no quiero ocuparme de nada. La verdad que a veces esquivamos algunas responsabilidades o queremos esquivarlas. Y el tiempo pasa y vamos creciendo, los tiempos llegan, las responsabilidades, las obligaciones van llegando y a veces no nos preparamos para la responsabilidad que teníamos que llevar adelante o para lo que teníamos que hacer. Y algunos ni siquiera saben para qué están o qué es lo que tienen que hacer. Esa es la verdad. Como si su madurez se hubiera frenado en el tiempo. Como si se hubiera frenado. Y siguen viviendo como verdaderos adolescentes, a pesar de que pasaron muchos años. Y por ahí tenemos adolescentes de más de 30 años, viviendo esperando que la mamá le haga la leche, le prepare en la cama, y etcétera, etcétera. No queriendo tomar responsabilidades serias o importantes, pensando que todavía puede prolongar esa forma de vivir en dependencia. Y a veces con la vida espiritual nos pasa lo mismo. Podemos tener mucho tiempo en la congregación, mucho tiempo de conocer la palabra, y esperamos ahí en una vida de una relación adolescente con el Señor, esperando que el Señor me dé pues cuando necesito, y cuando ya me dio, me alejo un poquito, me enfrío un poquitito y voy solamente a buscar al Señor para que Él pueda suplir esa necesidad que tengo, y nada más. Y termina siendo una relación así, que pasan los años, y nos mostramos una madurez en nuestra relación con Él. Porque no estamos ocupando ese propósito que Él pensó cuando nos creó, porque ni lo conocemos. Y ni nos preguntamos realmente cuál es el propósito. Si Él dice que Él nos creó y que Él preparó aquellas obras para que anduviésemos en ellas ya de antemano, cuando te formó, cuando te equipó, cuando pensó en vos cómo iba a ser, cómo iba a ser tu carácter, tu personalidad, con qué te iba a equipar, con qué te ibas a encontrar en la vida y las salidas que Él te iba a dar, ya sabía todo. Y Él preparó, dice, yo lo quiero usar para esto. Y tengo preparado, lo tengo a él, a ella, la tengo preparado para hacer lo que tenemos que hacer. Y a veces estamos nosotros en cualquier cosa. Y por ahí estamos viviendo una vida paralela a la que teníamos que estar viviendo, lejos del propósito de Dios para nuestra vida. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pastores y maestros, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionarte a vos y a mí, para la obra del ministerio, para la edificación de esto, del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe de una unidad con Él, realmente. Una unidad con Él para que seamos completos. En el conocimiento de aquel varón perfecto, el Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que nuestra relación con Él sea tal que podemos entender y ver y percibir de que ese es nuestro verdadero ejemplo. Esa entrega, ese amor, esa pasión, esa dedicación,
ese hacer la voluntad de Dios cada día, por encima de lo que se me puede ocurrir, antojar o necesitar. Para que no seamos niños fluctuantes o adolescentes, podemos decir, buscando una relación adolescente con Dios, esperando que Él supla mis necesidades, mis antojos o mis caprichos. Así que Cristo es el modelo a seguir. ¿Y cuál es tu ejemplo hoy? Y es fácil decir sí, Cristo, porque sabemos lo que tenemos que decir a veces. Pero en la práctica a veces no lo somos. A veces buscamos lo nuestro, realmente. Y el mundo permanentemente nos está bombardeando de ejemplos a seguir. Yo quiero ser como tal, aún en nuestro contexto cristiano y evangélico. Quiero ser como tal cantante, como tal maestro, como tal pastor, buscando ejemplos que seguramente nos van a defraudar porque van a cometer sus errores, o nos van a decepcionar, mejor dicho. Y cuando Dios te creó, te hizo con un propósito. Y a veces pensamos, o se estaba de moda decir, ¿cuál es mi mejor versión? ¿Viste? ¿Cuál es mi mejor? Como si tuviéramos posibilidad de mandar. Hoy tengo mi versión en casa, mi versión en la escuela, mi versión en el trabajo y mi versión en la cancha o en la familia. Y la verdad que el Señor nos hizo con un propósito y Él hizo una versión, la versión original. Esa es la que Él busca y esa es la que Él quiere. Porque si te creó, te equipó y te formó para un propósito, créeme que te equipó para lo que Él sabe que podemos hacer. Y esa es la versión original. Y cuando andamos por el costado de una versión distinta a la que Él pensó, estamos cerrando el camino y nos sentimos incompleto de verdad. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no está por casualidad ni por error. Ni por casualidad ni por error. No estamos como un adorno en la creación para vivir lo mejor posible, tratando de portarnos bien para que Dios no nos castigue. No es así. No es así. Aunque tu vida se haya salido del plan original de Dios y tuviste una vida marcada por el error, no sos un error. Y Dios sabía exactamente las decisiones que ibas a tomar y hasta dónde ibas a llegar. Y aún así, Él tiene paciencia y misericordia con cada uno de nosotros, buscándonos para rescatarnos de ese error al que llegamos, de esa situación a la que llegaste hoy, para llevarnos a aquella versión original que Él pensó, para que puedas entonces cumplir con ese propósito que Él tenía para tu vida. No un propósito para vos, un propósito para Él. Hay algo en su rompecabezas general de la eternidad y en el tiempo preciso que dice, hoy lo necesito ahí a Juan, a Jorge, a Cintia, a Nora, a Brisa, a cada uno de nosotros. Dice, lo necesito ahí ahora y lo preparé para este momento. Porque no son nuestros planes, sino los suyos. El Señor dice, yo sé los planes que tengo con cada uno de ustedes. Son planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro y una esperanza, dice la nueva versión internacional. Fuiste diseñado por Dios, fuiste creado a su imagen y semejanza, pero al estar desvinculado en una relación normal con Él o al estar caminando por la banquina en lugar del camino que Él nos dio, y se fue dibujando ese propósito en nuestra vida. Pero la buena noticia, como decía aquel entrenador de fútbol, la base está. La base está porque Él te hizo. Y Él te formó como Él quiso. Así que la base está. Y además el propósito continúa. Porque Dios no cambia. Él no cambia el propósito. Así que lo que falta es que Dios tome el control de nuestro corazón. Saque tal vez lo que tenga que sacar, que le dimos espacio, le dimos lugar, lamentablemente. Y vaya formando y moldeándonos para que Él pueda cumplir el propósito con nosotros, a través nuestro. Cristo vino a cambiar ese destino que te compraste haciendo lo que no tenías que hacer. Él vino a darnos la nueva vida. Convertirte en la persona que Dios tenía en mente cuando te creó. Porque Él vino a restaurar nuestro corazón. A hacer una cosa nueva. La cosa nueva que era la habitación del Espíritu de Dios en nuestra vida, una cosa que no existía.
Así que Dios no quiere otra versión tuya. Él quiere la original. Nadie le pone una calcomanía ni le cambia las ruedas a una Ferrari, ¿no? Sí, que es la original. Dejaron la original porque es la mejor. Entonces, Dios quiere tu versión original, la que Él pensó. Entonces, dejémonos moldear por Él. Dejémonos, a veces esas cosas que sabemos que nos alejan de Él o que nos apartan, y tenemos que darle el lugar a Él para que lo pueda hacer. Porque el diablo no quiere que seas original, pero no se trata de vos en realidad. Él quiere evitar que puedas cumplir con ese propósito, que puedas cumplir con aquello. Porque sabe que anula todo lo que vos vas a hacer en su nombre, en su gracia y en su poder. Entonces hay algo que lo va a frenar, anulando tu vida. Tal vez dejándote contento con algo. Porque a veces es verdad, el diablo nos deja contento con algo que se parece a la felicidad. Déjalo al contento con esto, que total lo tengo anulado y no está cumpliendo lo que Dios pensó que tenía que hacer. Y estamos felices, pero fuera de su voluntad. O aparentemente felices. Pero hay camino que al hombre parece derecho y su fin es camino a muerte. Y cuando nos damos cuenta probablemente sea tarde. Entonces tener la certeza, ¿para qué estoy en esta vida? Y estoy cumpliendo con ese plan que el Señor me dio, es lo que te hace completo. Vas a tener que dejar algunas cosas, vas a tener que cambiar otras, y vas a ser desafiado a otras seguramente. Seguramente vas a ser desafiado. Pero a veces nos pensamos que, lo que pasa es que nos equivocamos, y entonces ¿qué va a hacer de mí? ¿No? Dios, a mí, ¿cómo me puede usar? Me imaginamos a Dios que está ahí con un palo buscando a ver para castigarte, porque te equivocaste y porque no, así uno va a cambiar más. Y la verdad que no es así. Dice la palabra de Dios que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó de tal manera, ahí perdidos y enemigos de Él, que fue y nos buscó y nos rescató para sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces nos amó y nos perdonó para que podamos tener esa relación con Él, y Él a través nuestro, en esa relación óptima que es la que Él espera, poder cumplir ese propósito eterno que Él pensó en aquel momento. Esa es la verdad. Hay un montón más para compartir, pero quiero cerrarlo un poco aquí. Entender de que a veces tenemos luchas espirituales realmente, que no se muestran como tales, que nos sacan del propósito de Dios. Decíamos ayer cuando hablábamos con los hermanos de la iglesia, que es como que dejaste una rendijita abierta que no te diste cuenta porque pasó y se llenó la casa de humo. Se llenó la casa de humo. Trataste de hacer todo bien, preparaste todo, pero dejaste esa rendija. Está bien, una vez la viste, abriste, ventilaste, se fue el humo, bárbaro, pero después no lo tapaste. Va a volver a entrar por allí. Va a volver a entrar por allí. Y entonces, si uno no toma conciencia de cuáles son las oportunidades que le estamos dando al enemigo para que nos vaya ganando y nos vaya alejando de ese propósito de Dios, Él lo va a seguir haciendo cada vez. El Señor dijo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Más que vencedores. Porque somos libres, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por encima de toda potestad. Lugares celestiales que, ocupado por ¿quién? El príncipe de la potestad del aire. Y resulta que Él nos sentó allá arriba, para que entendamos una vez por todas que Él es mentiroso y Él te hace sentir de que vos no podés, de que te gana. Es como jugando al truco, no sé, las chicas si juegan al truco, ¿no? Cuando te dicen envido y no tienen carta, y vos no sabés el truco y no tienen carta y no sabés, ¿será verdad o no será verdad? Y a veces el diablo te juega así, y no tiene carta, él está vencido. Pero te juega como si tuviera carta, y cuando le creíste, te ganó. Dejaste la rendijita esa y se te llenó la casa de humo y no podemos ver el propósito de lo que tenemos que hacer. Entonces, dice que la verdad nos hace libres. La palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Y la mentira te hace esclavo. Y la palabra dice que andemos en la verdad, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero nos tiene que aclarar. Nos tiene que decir, che, anda en la libertad. Si fuiste libre,
Andá en la libertad con la que fuiste libre. O sea, quiere decir que podés no andar por tu voluntad. Por tu voluntad poder no darle bolilla a esa libertad con la que Cristo, con su sangre, nos hizo libres. Pero capaz que yo le puedo decir que no, porque aquel me dijo truco y yo me fui al mazo. En vez de decirle, vete de aquí, Satanás, porque al Señor servirás, solo a Él. Entonces le creí su mentira y le di lugar. Y en esas pequeñas cosas es donde nos fue ganando, aún con años de conocer al Señor. En pequeñas cosas nos fue ganando y le tenemos temor o le tenemos respeto. Y no le decimos, andate con eso porque es mentira, porque no es verdad, porque estás vencido. Hay uno, en mí, aquí en el corazón, es más fuerte que el que lo venció, que es Cristo Jesús. Así que andar en esa verdad, creerle a Él, porque la verdad nos hace libres. Entonces la verdad la conocemos, hermanos. No solo la tenemos que conocer, sino la tenemos que creer. Cuando la conocemos tenemos una oportunidad. Cuando la creemos, entonces tenemos la llave. Y lo que tenemos que hacer es abrir esa llave y decirle, vete, Satanás. Por algo te dice, desvestite del viejo hombre, ya te lo pide a vos, y vestite del nuevo. Él hizo todo, nos hizo libres, pero nosotros nos tenemos que desvestir, y nosotros nos tenemos que vestir. Nosotros tenemos que someternos a Dios, nosotros tenemos que resistir al diablo, nosotros tenemos que creer la verdad o desechar la mentira. Cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas y estaban los muchachos ahí que eran duchos, remando y remando y remando en medio del viento que le era al contrario y las olas gigantes y decían no podemos y no podemos, y eran gente valiente y no era la primera vez que estaban con un bote de esos de pesca en medio de la tormenta. Y vino Jesús caminando y dice que se espantaron. Y dijeron, un fantasma, creían en fantasma, ¿viste? Vos lo retás a los chicos, no puede dormir, le prende la luz. Un fantasma, dijeron grandote, creyendo en fantasma. Y el Señor Jesús le dice, soy yo, muchacho, tranquilo, soy yo. No lo veían quién era, pero escuchaban su voz y le decían, soy yo. Entonces tenían que tomar la decisión de creer si era un fantasma o era Jesús. Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Decimos, qué fea que tuvo Pedro. La verdad que sí le dijo, soy yo. El temor no es natural, es una emoción del hombre. Es una emoción de alerta, inclusive. Pues te pasa algo y te puede dar temor y entonces te pones en alerta, te preparás para algo que puede llegar a venir. Así que el temor es natural. Pero la duda es una decisión racional. Es creer o no creer. Y luego que Jesús fue caminando y cuando llega a Pedro, que dice que miró la tormenta, la luz, vio el viento y tuvo miedo. El miedo es natural. Jesús no le preguntó por qué tuviste miedo. ¿Por qué dudaste? Pedro le dijo. Yo pondría otras palabras que no están ahí. Si te dije que era yo, ¿por qué me dijiste si soy yo? Anda? ¿Por qué dudaste? Por la duda es cuando el diablo nos gana. Por la duda, porque él creía que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él creía que él podía parar la tormenta, él creía, Señor, si eres tú, yo voy a caminar sobre el agua, si eres tú, mandame que yo voy. Él creía que Jesús podía hacerlo caminar sobre el agua, pero él dudaba de su palabra, dudó en ese momento. Y a veces, conociendo la verdad, el diablo nos siembra la duda y es ahí donde nos gana. Entonces, si vos identificás algo, ¿en dónde el diablo te fue ganando este tiempo, otras veces, aquel día? Entonces, agarra y decís, pica el diablo, te descubrí, por acá no me agarras más. Entonces, estar en alerta y prenderle la luz ahí, decir, por acá no. Entonces, tapá ahí donde entraban las cucarachas, tapá donde entraba la ratita, y tapá donde entraba el humo, para que entonces no vuelva a entrar. Va a encontrar otro lugar, porque somos vulnerables, pero ya por ahí no, ya te identifiqué. Entonces, por eso dice, por un tiempo, ¿no? Tendrán problemas por un tiempo, dice Juan, y después va a volver. Entonces, sabemos que estamos en este mundo, estamos en medio de dificultades porque Él gobierna en este lugar, pero somos más que vencedores por medio del que nos ama, Cristo Jesús. Así que, aferrarnos a Él, decidirnos a creer
identificar cuándo somos flacos, cuándo dudamos. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco en dónde tengo una debilidad, ahí, acá soy débil. Necesito ser fortalecido. Si no puedo solo, buscar al pastor, buscar a algún amigo de oración, ayúdame a orar en esto, porque en esto el diablo me gana. Entonces ahí nos vamos fortaleciendo como cuerpo, como iglesia, y nos vamos subiendo a ese riel de su voluntad, y entonces vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Que Dios te bendiga, que te siga hablando. Gracias, pastor, otra vez por invitarnos, y que este desafío del Señor de aferrarnos a su verdad, no solamente conocerla, sino creerla y entregarnos valientemente a que esa verdad transforme nuestro corazón, nuestra manera de pensar, dice la palabra, para cambie nuestra manera de vivir. Amado Dios, te agradecemos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Nos lleva a toda verdad, Señor. A veces nos señala, a veces nos acorrala, otras veces nos fortalece, otras veces nos exhorta, otras veces nos alienta, otras veces nos consuela, pero es completa. Señor, y tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Hoy, ahora, Señor. Hoy estuviste mostrando, estuviste señalando en la intimidad del corazón de cada uno, Señor, algunas cosas seguramente. Dale, Señor, la palabra justa, el aliento, la fortaleza, el consuelo, la determinación también a decisiones que tienen que tomar hoy, Señor. A comprometerse contigo más, a buscar esa llenura de tu Espíritu Santo para que los guíe y los lleve a toda verdad, a dejar cosas que tal vez lo vienen atando desde tantos años, Señor, y que tienen que soltar, y que tienen que dejar, porque lo alejan de ti, del propósito, y están viviendo una vida paralela que no deberían, Señor. Guíalos, Señor. Quita toda culpa, quita toda amargura, Señor, y llénale de esperanza, porque, Señor, tú tienes planes, Señor, para darnos un futuro y una esperanza en ti, fortalecidos en ti, lleno. El Señor dijo que Él había venido para que tengamos vida, y vida en abundancia, una vida llena, con propósito, Señor, llena de ti, y siendo útiles en ti, Señor. ¿Cómo nos sentimos llenos, Señor? Cuando vos en tu eternidad dijiste, hoy le voy a usar a Eduardo, hoy le voy a usar a Hugo, hoy le voy a usar a Mario, hoy le voy a usar a Cintia, hoy le voy a usar allá, porque la necesito y ella me es fiel y él me es fiel. Qué hermoso, Señor, como decía el pastor recién. Qué hermoso es saber la confirmación, Señor, de cada cosa que estamos haciendo y diciendo, viene de ti. Cuánto nos llena, Padre. Así te ruego, Padre, que cada uno, Señor, hoy pueda tomar decisiones profundas, Señor, para caminar en tu voluntad, que es agradable y perfecta. A pesar de toda dificultad, de todo tropiezo, de toda lucha, Señor, estamos agradecidos porque sabemos que somos más que vencedores, Señor. Así que no le tenemos temor, porque por allí, por el temor, es donde el diablo nos quiere sembrar las dudas. Así que danos certeza, Señor, para ir en victoria, en autoridad, en poder, por tu gracia y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.